Una vez más oramos. Cierras tus ojos ahí donde estás. No hace falta que te pongas de pie si no quieres, pero una vez más quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte en esta hora que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor. Quizá hemos pasado una semana compleja, una semana difícil, una semana de preocupaciones, Señor. Pero yo te pido que en esta hora tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que estemos atentos, Señor, a lo que se va a compartir, Padre, un tema relevante, importante. Pedimos también, Señor, te pido que me des sabiduría para poder exponer lo que tú has puesto también en mi corazón y que esto también sea una palabra que pueda marcar un antes y un después en nuestras vidas, Señor. Abrimos tu palabra con temor, con temblor, pero también con el deseo de que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Gracias te doy por cada hermano de los que estamos hoy aquí, los que no han podido venir también, que tú los bendigas, Señor, y que tú estés en medio de toda circunstancia, Padre. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, hoy quiero, como sabéis, os dije hace una semana, hoy quiero hablaros de un tema relevante, un tema muy importante, como es la segunda venida de Cristo. No sé si me voy a extender mucho, espero que no, pero voy a intentar explicar algunos detalles, algunos matices importantes que considero. Tampoco me voy a meter a mucho porque la verdad que este es un tema muy profundo, con muchos matices, con muchos versículos. Entonces de algunos puntos pues daré un versículo, daré 3, 2, ¿vale? Así que lo que te animo es dos cosas: que tengas donde apuntar y que tengas también una Biblia en mano. Aunque mi amiga Naomi va a intentar seguir el ritmo, pero por tiempo quiero intentar no estar buscando todos los textos, ¿vale? Mirad, la Biblia me encanta porque tiene un matiz que pocos libros, yo creo que, bueno, pocos, ninguno tiene, alguno a lo mejor por ahí. Pero la Biblia habla del pasado, ¿verdad? La Biblia habla del presente, pero también la Biblia habla del futuro. Y a mí me encanta porque es que, o sea, es como que está ahí. Y si alguien pudiera decir, oye, esto no ocurrió, pues entonces caería todo. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, a pesar de que hay gente que ha intentado buscar cuestiones que no sean, que hayan ocurrido, sucesos, profecías, cosas, hasta el día de hoy no hay nadie que pueda decir, oye, no, la palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. La palabra desde hace muchísimos años ya viene profetizando de cosas, como la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Y se han ido cumpliendo. Me encanta eso porque cuando se lo dice a la gente de la calle se sorprende. Digo, la Biblia se la juega. Se la juega. Nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Ahora, cuando hablamos del futuro, de quizás de Apocalipsis, ¿cómo tomamos este tema? ¿Sabes qué? Hoy día, bueno, a partir de la pandemia también, hay mucha gente que ya se ha puesto con este tema de Apocalipsis, se ha puesto a estudiar, y está muy bien eso. Pero también no nos podemos olvidar que vivimos en un tiempo muy sensacionalista. ¿Sabéis lo que significa eso? Todo es por emociones y muchas veces nos gusta, nos encanta eso de ser profeta. De buscar, yo qué sé, en Instagram encontramos a alguien que dice un texto ahí suelto y decimos, uy, esto ya se está cumpliendo, hoy que no sé qué, que Rusia, que no sé qué. Y empezamos a soltar ese tema y a lo mejor no nos ponemos ni a mirar el contexto de ese texto. Pero nos encanta escuchar este tipo de predicaciones que hablen del futuro, de lo que va a pasar, ¿verdad? El problema, hermano, y esto es lo que quiero decirte, es que la idea de esta enseñanza, de esta palabra, no es solamente que se quede en tu conocimiento. Que tú digas, yo escuché. No. Lo importante es que trabaje en nuestros corazones. Lo importante es que cuando tú escuches esto, que vamos a compartir hoy, pueda generar en ti un anhelo por el Señor, un anhelo mayor, un anhelo por la segunda venida del Señor. No voy a hablar de todos los acontecimientos futuros, porque esto, aparte de que hay muchas interpretaciones, debería
como digo, tener mucho estudio, pero voy a centrarme principalmente en eso, en la segunda venida de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, ahí lo tiene mi amiga Naomi, a ver, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, está refiriéndose a Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, anota eso, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Así vendrá. Este es uno de tantos textos que nos hablan de esto, de que Jesús volverá. Si tú lees las cartas de Pablo, si tú lees las cartas de Pedro, si lees las palabras de Jesús, el mismo Jesús hablaba de su segunda venida, sin aún todavía haberse ido. El Antiguo Testamento también habla de la segunda venida. Y la segunda venida de Cristo, hermanos, debe ser, y escúchame bien esto, el tema por excelencia que el cristiano más debe conocer, más debe estudiar y esto, más debe anhelar. Di conmigo, anhelar. El tema por excelencia que el cristiano más debe conocer, más debe estudiar y más debe anhelar. Pero mira, yo quiero empezar con una pregunta. Si yo te dijera hoy, no me contestes fuerte, pero piénsalo, ¿anhelas la segunda venida de Cristo? ¿Anhelas tú la segunda venida de Cristo? ¿Sabes lo que me doy cuenta hoy día? Que hay muchos creyentes que me dicen, sí, no. ¿Anhelas la venida de Cristo? Sí, no. ¿Cómo que sí, no? ¿Sabes por qué? Porque nos pasa que cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, pensamos mucho en nuestra condición de humanos, de pecadores, de cómo estamos. Y no nos sentimos preparados. Miramos mucho, tristemente, nuestras obras y no entendemos que la salvación es por fe, es por la gracia de Dios, tú no lo puedes obtener. Pero miramos nuestra obra y decimos, uy, que el Señor no venga ya, que yo no estoy preparado, ¿no? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? También hay personas que no creen ya en la segunda venida de Cristo. ¿Sabíais esto? Fuera de la iglesia y hasta dentro de la iglesia. No digo en esta, pero gente que ya no cree en la segunda venida de Cristo. Y también no queremos o no anhelamos esa segunda venida de Cristo porque y este creo que es el punto más fuerte, nos hemos arraigado tanto a este mundo que tenemos miedo de lo que pueda ser la vida eterna o que no queremos desprendernos de lo que tenemos en este mundo. La palabra nos hace ver un detalle muy importante y es que la vida terrenal, la vida que vivimos hoy es muy corta, pero la vida eterna dura para siempre. El problema es que hemos puesto demasiado la mirada en la vida terrenal y no hemos puesto la mirada en la vida eterna. Por eso cuando hay gente que se le pregunta, ¿anhelas la segunda venida del Señor? ¿Anhelas que el Señor venga? Hay gente que no lo tiene claro. Pero yo deseo y anhelo y oro que nosotros podamos tener ese anhelo, como dice la Escritura, Maranata, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Yo anhelo que tú vengas, Señor. En mi corazón arde el deseo de que tú vengas por mi vida, por la iglesia, y que yo pueda disfrutar contigo. Si yo te dijera a ti, no sé cuál es tu situación ahora mismo, quizás es de dificultad económica, de preocupaciones familiares, de enfermedades, pero si yo te dijera a ti, oye, mira, te doy la opción de que a partir de mañana en tu vida ya no haya ni más dolor, ni más tristeza, ni más angustia, ni más preocupaciones económicas. Dime la verdad, ¿tú aceptarías eso? ¿Lo aceptaría? ¿Cuántos lo aceptarían? A ver, levanta la mano. Claro que sí. Esa es la vida que el Señor nos promete, donde no habrá más dolor. ¿Y por qué no anhelamos esa vida? ¿Por qué no anhelamos estar, fíjate, ya no decir, el Señor está en este lugar? No, saber que estamos frente a Él, que podemos contemplarle, que disfrutamos de sus bendiciones, de sus recompensas, de su gracia, de su amor infinito. Hoy podemos disfrutarlo, pero aún más
en esa vida eterna, porque estamos en un ya, pero todavía no. Ya disfrutamos cosas de la vida eterna, pero no en su plenitud, no en su totalidad. Y cuando hablamos de la segunda venida, lo que me encantaría es que pudiera despertar en nosotros, como digo, un anhelo ferviente. Un anhelo ferviente. ¿Estás preparado? ¿Sí? ¿No? Acompáñame a 2 de Tesalonicenses. No, tú dirás, bueno, vamos a hablar de la segunda venida y no vamos a Apocalipsis. Vamos a ir a Tesalonicenses, porque Pablo habla de la segunda venida. Y creo que es un texto, y mirando todos los textos que podría citarte, creo que es un texto que puede ayudarnos a explicar bien la cuestión. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo, vamos a leer del 1 al 16. Leo y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, dice, estad firme y retened la doctrina que había aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira, Pablo le escribe a los tesalonicenses y él le habla de este tema, la segunda venida de Cristo. Esto también un término, es la parusía. En su primera carta, no la hemos leído la segunda, pero en la primera carta, él le habla de acerca de la necesidad de estar preparado para esa segunda venida. Y esta enseñanza Pablo la da para traer esperanza sobre la vida de los hermanos ante la muerte de otro hermano. Mira, 1 Tesalonicenses 3:13 dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero matizar una cosa. Es muy curioso cuando hay un fallecimiento. Cuando hay un fallecimiento todos nos dolemos, está claro. Pero Pablo le está diciendo, oye, hermano, entender esto. Cuando alguien muere es normal que tú te duelas porque ya no está esa persona. Pero en el creyente dice, hay una esperanza. Hay una esperanza gloriosa que tenemos como cristianos, que sabemos que la vida no está terminando ahí, sino que ese es el inicio de otra vida. Por eso no sé si has tenido la oportunidad alguna vez de ir a un entierro de una persona que ha sido creyente. Obviamente nosotros no somos nadie para juzgar si una persona va al cielo o al infierno y todo ese tipo de cosas, que nos gusta mucho también ser justiciero, ¿no? Esta persona vivió así, así, así. ¿Va al cielo o al infierno? Me dicen.
No sé. Pero cuando una persona ha tenido unos frutos que han glorificado al Señor, cuando una persona ha tenido rectitud en su vida y fallece, ¿sabes? Yo he estado en entierros donde no se respira tristeza, se respira gozo, donde han habido cánticos de alegría. Y la gente que no es creyente, cuando ha ido a ese tipo de entierro, van con el pésame totalmente, van con la cara desencajada, que no saben qué decirle al familiar, y ven al familiar tranquilo. Y ven al familiar no contento, gritando, pero sí está tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza. Hay una esperanza de que hay una vida eterna y que disfrutaremos de ese tiempo con el Señor. Por eso, aunque quizás estés pasando el mayor tiempo difícil por la muerte de alguien o pienses que pronto tu vida, yo qué sé, pero gózate. Yo sé que no es fácil, pero gózate porque hay una esperanza. Esto es lo que Pablo le dice. Hay una esperanza. Pero ¿sabes qué pasa? Pablo empieza a hablarle de esa esperanza y le habla de la segunda venida de Cristo. Y estos de Tesalónica ocurre algo, y es que malinterpretan el mensaje de Pablo. Cuando Pablo le dice que la venida de Cristo está cerca, ¿sabes lo que dicen ellos? Bueno, pues si está cerca, entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues dejar de trabajar. Si el Señor ya viene, pues ¿para qué voy a estar trabajando? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Y dice la palabra que hubo gente que se dedicó a no trabajar y a vivir un poquito del cuento, vivir de los hermanos. Iba a la casa de Jonathan y le decía, Jonathan, que como el Señor viene mañana y he dejado el trabajo, hoy vengo a tu casa a comer. Y al siguiente día iba a la casa de Alonso, y al siguiente día iba a la casa de Dana, al siguiente, así. Y entonces Pablo les tiene que decir, oye, sí, el Señor está pronto, pero mientras que el Señor viene, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. ¿Sí? Esto tiene que ver con dónde está puesta tu mirada. Mi mirada está puesta en lo eterno, sí, pero mientras que yo estoy aquí, aunque soy extranjero, aunque soy peregrino, trabajo en lo que me toca trabajar. Y Pablo tiene que decirle esto, y hay algunos detalles que yo quiero destacar que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a ayudar, porque mira, aunque la palabra nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, y es verdad que nadie lo sabe, sí que hay detalles que son previos y aviso para esa segunda venida. El problema es que yo no puedo decir el 8 de agosto viene el Señor. No puedo decir el 1 de septiembre viene el Señor. ¿Te imaginas, Alfonso, el 1 de septiembre? No puedo decir esas cosas. Pero sí podemos ver en qué tiempo estamos. Y realmente estamos en los últimos tiempos. Pero es que los discípulos también pensaban que estaban en esos últimos tiempos. ¿Cómo gestionamos esto? Mira, quiero hablarte, el versículo 1 de lo que hemos leído dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí empieza a hablar. Quiero hablarte de algunas cuestiones en relación a la segunda venida de Cristo, ¿vale? Lo primero que quiero decirte es que la venida de Cristo es una venida personal, visible, corporal, y no mandará a nadie en su nombre. En esa segunda venida, el Señor viene físicamente, visiblemente. Y no va a mandar a ningún ángel, ni va a venir Él. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí que viene, se refiere al Señor, con la nube, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, sí, amén. Pero el matiz está en que dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Mateo 24, 44, que lo estaremos viendo varias veces, por diferentes sentidos. A ver si me encuentro rápido. Aquí está, Mateo 24, 44, dice, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Y hay muchos textos, Hebreos 9, 28, ese texto sí quiero leerlo, porque ese es importante. Hebreos 9, 28, dice, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá. Lo primero que tú tienes que entender y que tenemos que entender es que el Señor vendrá de una forma personal, visible y corporal. No es algo espiritual. Hay gente que piensa que el Señor vendrá como algo espiritual, algo que tú sientes. No. El Señor vendrá y cuando el Señor venga dice que todo ojo le verá.
será visto, vendrá en cuerpo glorificado, será visible y Él vendrá. Lo segundo que quiero destacarte, esto es un matiz, un segundo matiz, es que el día y la hora nadie lo sabe. Eso ya lo sabía, ¿verdad? Hay muchos textos que hablan de esto, 2 de Pedro 3:10, Mateo 24:44, que le hemos leído ya, Lucas 12:40, vamos a leer ese, para que no penséis que me lo invento. Lucas 12:40, dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 1 de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Número 1, el Señor vendrá corporalmente, será visible, pero nadie sabe el día y la hora. Nadie lo sabe. Ahora, esto, como digo, no podemos saber el día exacto, pero sí hay matices, sí hay detalles, sí hay cosas que nos pueden ayudar a entenderlo. Y vamos a mirar algunas cuestiones dentro de esto. Y quiero matizar también esto. Algunas de las cuestiones que vamos a hablar, porque somos muy alarmistas, algunas son progresivas. ¿Qué significa esto? Que van en aumento, ¿vale? Que ya han ocurrido en otros tiempos, pero van a ir en aumento. Entonces, no voy a tocarlos todos, algunos que considero, por ejemplo, la salvación de Israel, que está en Romanos 9 al 11, también tiene que ver con la segunda venida. Pero ese no lo voy a, porque ese creo que es bastante complejo y tendría que tomar mucho tiempo. Pero el primero que voy a tocar es Lucas capítulo 21, versículos 9 al 11. Perdona si no están todos los textos en la pantalla, pero bueno, me vas escuchando. Lucas 21, del 9 al 11, dice, este es uno de los matices, y este te gusta, ¿eh? Lo has escuchado. Lucas 21, el 9, dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino con reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambre, ¿sí?, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo, del cielo. Hasta ahí. ¿Qué nos habla ese texto? Nos habla de que antes de la venida habrán guerra, terremoto, hambre, pestilencia y grandes señales en el cielo. Ahora hemos vivido o estamos en medio de una guerra, ¿verdad? Y hay algunos que ya van al texto y dicen, oye, que ya se está cumpliendo la palabra. Pero como te he dicho, hay señales que son progresivas. ¿Cuántas guerras han habido en la historia? Piensa tú cuando se vivió la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vivían esos cristianos? Los propios discípulos, porque este texto también tiene que ver con la destrucción del templo, que fue en el año 65-70 con Tito. Ellos vivieron guerra. Nosotros nos alarmamos y decimos, ¡ay, la guerra de ahora! Pero ellos también vivieron guerra. Y también decían, oye, la palabra, Jesús lo dijo, que vendrían guerra. Pero esto, lo que nos detalla es que es progresivo. Guerra van a haber, hambre van a haber, pestilencia van a haber, siempre han habido también, ¿verdad? Pero va a ir en aumento. En aumento. Quédate con ese matiz. Otra segunda cuestión, y esta vez no se destaca tanto, pero Lucas 21, 12 al 17, el mismo texto también. Bueno, quiero matizar algo. Ahí se habla de guerras, terremotos, hambres también. Y esto también nos tiene que animar a estar velando, a estar cuidando, ¿vale? Ahora también se habla de esto, ¿no? De las hambres, de que vendrán Mario Fumero, el pastor Mario Fumero en el Congreso de Córdoba, que alguna estuviste, y él habló de que vienen 3-4 años complicados económicamente. Pero eso ya es algo que no solamente podemos ver a la luz de la Escritura, sino que a nivel político, a nivel socioeconómico ya se ve. Esto también nos tiene que ayudar a ser diligentes con nuestra economía. El pastor Mario Fumero decía que el dinero llegará un momento en que no tenga valor. Son cosas que tenemos que reflexionar también y cuidar también cómo vivimos. ¿Sí? Podríamos hablar mucho de eso. Otro detalle, la tribulación, la persecución. Lucas 21, 12. Dice, pero antes de todas estas cosas,
os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, fíjate qué fuerte, ¿no? Y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa, y matiza esto, por causa de mi nombre. ¿Qué habla ahí? Habla de que antes de la venida del Señor habrá persecuciones. Muchos creyentes creen que no vivirán, yo le comentaba antes a Luis, muchos creyentes creerán que no vivirán persecuciones. Yo, personalmente, creo que sí viviremos persecuciones. Creo que no sería tampoco justo que los discípulos, que los que vinieron después de los discípulos, siglo I, siglo II, que fueron martirizados y murieron quemados muchos, y fueron algunos torturados por la causa de Cristo. No creo que sería justo tampoco decir, bueno, pues nosotros no vamos a sufrir. Yo personalmente creo que pasaremos esta tribulación. Esto también es algo progresivo. En toda la historia han habido persecuciones. Y desde que Jesús vino, Jesús mismo fue apresado, fue perseguido, fue llevado a la cruz. Y después los discípulos también fueron apresados. Pero esto también irá en aumento. Y habrá una persecución, habrá tribulación para los creyentes. Y esto es muy fácil, no te pienses que esto es muy complicado. Esto, como lo he dicho alguna vez, esto tiene que ver, por ejemplo, con leyes. En el momento que se establezcan ciertas leyes que van en contra de la palabra o del principio cristiano, ahí puede ser perseguido. Yo os compartía que un pastor muy conocido, Marcos Vidal, su padre fue apresado y fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio aquí en España. Y no hace tantos años de esto. Esto es una señal también, la persecución. Una señal buena, Mateo 24:14, que también nos habla de la segunda venida. 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio en todas las naciones. Esto también es un detalle que manifiesta. Ahora, no significa que esto es lo que muchas veces nos equivocamos, que todas las personas, concretamente todas las personas tienen que escuchar el evangelio. No, no se refiere a eso. Se refiere a que en toda nación se ha predicado el evangelio. En toda nación. ¿En España ha sido predicado el evangelio? Un país menos. ¿En cuántos países no ha sido predicado hoy día el evangelio? Países. No lo sabemos, ¿no? Quizá hay algunos todavía, no lo sé. Pero esto es un matiz también de esa segunda venida. Ahora, como repito, no tiene que ser todas las personas. Pero significa que todas las naciones hayan conocido y sean responsables de su respuesta. Ahora, esto también nos habla de algo muy importante y que tiene que ver con la predicación misionera. Nosotros tenemos la finalidad de predicar el evangelio aquí en Lucena, en Baena, en Rute, pero también tenemos la responsabilidad de que misioneros también puedan llegar, o tú y yo también podamos llegar a esos lugares donde no ha sido predicado el evangelio. Esto tiene que ver con la gran comisión que dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo. Es un matiz también que nos habla de esa segunda venida. Y ahora, lo que dice Pablo. Volvemos al texto de Tesalonicenses, ¿vale? Tesalonicenses nos decía, a ver si lo tengo por aquí. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿O está perdido? Voy un poquito rápido. Pero Pablo dice, capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se está refiriendo a la venida de Cristo, sin que antes venga, y aquí dice dos cosas interesantes, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta palabra?
La Biblia la menciona en diferentes textos. La apostasía. La palabra apostasía significa dejar de, apartarse de. Es decir, una rebelión contra Dios. Alejarse del Señor. Esto se aplica tanto a creyentes, entiéndeme, personas que se han alejado del Señor, pero también se aplica al mundo. Se han rebelado contra Dios. Y esto es una señal, la apostasía, la negación de Dios. Dice el Señor Jesús que ante esos últimos tiempos, dice que ocurrirá como en los días de Noé. La gente se centrará en comer, en beber y en darse en casamiento. Despreciarán al Señor, se olvidarán del Señor. Pero también habla de que se levantarán falsos profetas que harán que muchos creyentes se han alejado, se han apartado de la fe, de lo que se les enseñó. Ahora te hago una pregunta, ¿los falsos profetas han existido a partir de este tiempo? Siempre. Pero una vez más, irá en aumento. Hoy día, quizá con las redes sociales, con tantos vídeos en YouTube, hoy día todo eso va aumentando. Va aumentando. Tú pones un tema, yo qué sé, quiero saber sobre el congregarse. Y encuentras predicadores que te dicen que no te congregues por esto, y predicadores que sí te congregues, cuando la palabra dice no dejando de congregaros. Es clara. Sobre, yo qué sé, la fornicación. Y encuentras gente que te adorna, y la palabra es clara. Dejar de negar la fe. Personas que negarán la fe. No hay cosa más triste que una persona, yo le decía ayer en Rute a una de las chicas, digo, no es lo mismo una persona que no ha conocido al Señor que una persona que ha conocido al Señor y se ha alejado del Señor. Es que no es lo mismo. El peso de responsabilidad. Pero cuando una persona hace esto, lo que está diciendo es, me rebelo contra ti. No quiero que tú estés en mí. Hay un deseo. Y la apostasía no solamente tiene que ver con alejarse, sino que tiene que ver también con procurar que muchas más personas, que todos, digamos, nos alejemos del Señor. Por eso digo que no es una cuestión solamente de dentro de la iglesia, sino también fuera. Es una rebelión total contra Dios. Primera de Timoteo 4:1. Este sí está ahí, creo. A ver. Primera de Timoteo 4:1. Pablo le dice a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas, fíjate, de demonios. ¿Y tú crees que el demonio es tan, vamos a decir así, tan tonto como para que sus doctrinas sean claramente entendibles y digas tú, oye, no, esto es doctrina de demonio? No, 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 él utiliza, recuerda esto, la sutileza. La sutileza. Por eso, hermano, más que tú sepas todos los acontecimientos, lo que tú y yo necesitamos, y nunca nos cansaremos de decir esto, es escudriñar la palabra. Saber los principios, saber las doctrinas fundamentales. Sí, hay temas que son complejos, hay temas que son más periféricos, que no están claros, que hay diferentes puntos de vista, vale, pero hay fundamentos que están claros. Por ejemplo, en los últimos tiempos hay muchos matices y mucha gente piensa de una forma, de otra, y es respetable. Pero todo, incluso fíjate, hasta los católicos, piensan en la segunda venida de Cristo. Es un fundamento, es algo claro. Y si Satanás consigue que tú creas que Jesús no viene, entonces déjame decirte que estás obteniendo una doctrina de demonio. Y Pablo le dice esto. Dice claramente el Espíritu, escuchando, que se apartarán de la fe escuchando engañadores. Y hoy más que nunca tenemos este desafío, porque como te he dicho, muchas cosas van en aumento. Y ahora viene, bueno, falsos profetas se levantarán, y ahora viene el punto culmen de la cuestión, ¿no? Lo que Pablo habla, dice en el versículo 3, dice, antes que venga la apostasía, ya lo hemos dicho, y se manifieste el hombre de pecado. Le dice también el hijo de perdición. ¿A quién se refiere ahí?
Se refiere al llamado anticristo. Anticristo. Es curioso que Satanás imita todo lo del Señor. Hay una Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu, ¿verdad? Satanás también tiene su Trinidad. Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y Apocalipsis no habla de esto. Pero este anticristo que habla aquí, significa en lugar de Cristo, adversario de Cristo. Es alguien que surgirá en los tiempos de apostasía. Es alguien que será una persona física. No es un demonio encarnado, no tiene cuernecito. Es una persona. Tiene papá, tiene mamá, tiene familia, ha estudiado como tú y como yo. Es una persona. Pero es una persona que también tiene poder militar y poder político. De ahí, ¿no?, que muchos se aventuren, ¿no? Esto es que nos encanta, ¿no? Vemos al Papa y decimos, pues el anticristo ya está ahí, ¿verdad? Vemos a Putin ahora, el anticristo. Vemos al otro y, bueno, algunos acertaremos a lo mejor. Algunos. Pero nos encanta este tipo de cosas. Ahora, te hago una pregunta también. ¿Tú crees que desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy no han habido personas malas, personas con poder político, personas con poder militar que se han levantado? ¿Tú crees que los cristianos cuando vieron a Hitler no pensarían mucho que era el anticristo? Cuando se levantó Nerón, que empezó a jactarse los cristianos y incendió Roma para que persiguieran también a los cristianos. Bueno, no sé si lo hizo aposta o no, pero lo aplicó a los cristianos. Y a partir de ahí empieza la persecución. Tito, yo qué sé, Antíoco, tantos que han habido en la historia. Pero lo que sí que está claro, yo no te puedo decir es este o el otro o el de la moto. Lo que sí que está claro es que será un hombre que se levantará con poder político. Y no será alguien que rápidamente lo odie la gente, será alguien que la gente lo quiera. La palabra también nos dice, si investigamos en Apocalipsis capítulo 13, dice que será alguien que también hará milagros, que también hará obras poderosas. Y la gente se lo comerá con patata, como dice. Se lo creerá. Y habrá creyentes que también lo creerán. Pero este hombre, que es una persona, lo que dice la palabra también es que será objeto de adoración. Versículo 4 dice, el cual se opone y dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios mismo, haciéndose pasar por Dios. Es decir, este hombre, este anticristo, no es que dice, no creemos en Dios, no, yo soy ateo, no. Lo que dice es, me adoráis a mí, me vais a adorar a mí. Y va a buscar la forma, la sutileza, para que todas las personas le adoren. Claro, tú piensas en ¿qué? En Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando crea esa estatua, ¿no? Y dice que todos tenían que adorarle y Y tú dices, bueno, eso hace mucho tiempo. Ayer veía algo que me impresionaba, y es que sabéis que Corea del Norte, ¿conocéis Corea del Norte? Es un país complicadísimo, comunista, entre comillas. Hay un tal Kim Jong-un, ¿no? Y su padre también estuvo ahí. Los cristianos son perseguidos allí. ¿Sabéis que muchos cristianos son matados allí por predicar el evangelio, por llevar una Biblia? Y sabéis que hay una estatua de ellos. Y no lo dicen así directamente, pero la gente tiene que adorarla. La gente, tú ves a la gente postrada ante eso. Y es algo que imponen. Oye, y eso no fue hace 2 siglos, 3 siglos, eso es ahora. Ahora ocurre. Yo no sé cómo el anticristo se la gestionará o cómo lo hará, pero dice que él buscará el reconocimiento, el lugar de Cristo, por eso es anticristo. Buscará la adoración. Como te he dicho, usará milagro engañoso y dictará falsa enseñanza. Según de Tesalonicenses 2, 9 al 11 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Mira, paremos aquí un momento. Prodigios mentirosos. ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? Y perdonad que sea duro con esto, pero en ese sentido del sensacionalismo, de las emociones, muchas veces nos basamos en el milagro,
en lo que ocurre. Y a veces decimos, bueno, ha ocurrido una obra y eso ya es de Dios. Un milagro de cierta forma o de cierta cosa, eso ya es de Dios. Cuidado. Claro que creemos en el poder de Dios, claro que creemos en los milagros de Dios. Pero también la palabra nos avisa de que tengamos cuidado de esto. Si hay un predicador, si hay un falso profeta que enseña falsa doctrina y hace obra, no te creas la obra. Pero el problema es que no las creemos porque no conocemos la palabra. Y la palabra nos dice en Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel momento, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos mucho? ¿Qué? Y nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra es la que nos tiene que sustentar. Pero vivimos un tiempo donde nos dejamos mover por las emociones, por los impulsos, por lo que se ve, y no nos guiamos por la palabra. Ahora, una cosa no quita la otra, pero todo lo que ocurre tiene que estar supeditado, tiene que estar bajo y con el respaldo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo dices de verdad? Amemos la palabra. Este hombre de pecado, bueno, también la Biblia en 2 de Juan, capítulo 7, si tú quieres leerlo en tu casa, también habla de que no es solo, será un grupo también de personas que negarán la fe, tienen que ver con el anticristo. Y algo interesante en Apocalipsis es que dice que llegará un momento en que este hombre dirá que tú no podrás ni comprar ni vender si no tienes una marca. Apocalipsis 13. Y esa marca es 666. Ahora, el 666 no es el COVID, ¿vale? Que hay muchos que se han creído que no me pongo la vacuna por el COVID, porque es la marca de la bestia. Pensad esto, será con una sutileza, yo no sé, pero dice que llegará un momento en que no se podrá ni comprar ni vender si no tiene esta marca de la bestia. Creo, hermanos, que estamos viviendo tiempo donde todo esto ya se está aconteciendo. Y viviremos quizá esos últimos tiempos. Yo no me atrevo a decir si yo estaré presente, pero yo a veces le digo a mi esposa, me da miedo mi hijo, porque no sé lo que se va a encontrar, porque todo va en aumento. Y no sabemos este anticristo cuándo se va a manifestar o si ya está, no lo sabemos. Pero sí que tenemos que tener presente esto. Ahora, tercer aspecto de la venida de Cristo, y voy rápido ya, para no tomar más tiempo. Algo que tú y yo tenemos que entender es que aunque el anticristo se levante, aunque los tiempos sean duros, aunque pasen dificultades, el Señor viene para derrotar al anticristo y para juzgar a las naciones. Versículo 8 del capítulo que estamos leyendo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, se manifestará, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, aunque el anticristo se levante, hermano, ten claro que el Señor ya ha vencido y que el Señor vendrá y destruirá a este inicuo. Pero el Señor también, esto es interesante, el Señor viene, ya no viene como ese niño en un pesebre. Ay, qué lindo Jesús, ay, qué bueno eres, ay, cómo me quieres. No, vendrá con justicia. Vendrá a juzgar con vara de hierro. En el Antiguo Testamento hay profecías que hablan de la primera venida de Cristo, pero también hay profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. Por eso muchos judíos se confunden y dicen, pero ¿no se supone que tenía que venir a traer justicia? Hasta Juan el Bautista llega un momento en que pregunta, bueno, ¿eres tú el que había de venir? Porque ellos conocen esas profecías. Pero quizás no entendían o no sabían que se refería a esa segunda venida. La palabra nos habla en Apocalipsis capítulo 20, dice que Él vendrá y juzgará a las naciones. Oye, Cristo vence, pero Él va a poner justicia en la tierra. Él viene a poner justicia sobre la tierra y a llevar a su pueblo. Mateo 24:30, creo que voy a leerlo rápido, sí.
24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo. Y entonces, fíjate, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gloria. Y Filipenses nos dice algo muy interesante y muy importante, y es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Da igual que crean o no crean, pero todos se doblarán y todos confesarán. Jesús viene para juzgar a las naciones y para derrotar al anticristo. Y termino con esto, hermano. Quizás son mucha información, quizás tengas que repasarlo un poquito, quizás estudiar un poquito más el tema. Pero ¿qué nos toca a nosotros ahora mismo? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Porque te he dicho, no se trata solamente de conocimiento, de que tú sepas, esto y esto. La palabra es muy clara. 1 Tesalonicenses 5, 4, 6 al 8. 1 Tesalonicenses 5, 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios una vez más, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Hermanos, lo que a ti y a mí nos toca es estar preparados. Velá. Cuando miramos la Biblia en Mateo 24, ¡ay, las guerras! ¡Ay, las hambres! Pero lo que a ti y a mí nos toca es el capítulo 25, que habla de las vírgenes insensatas y de las vírgenes que esperaron la venida del Señor. Lo que a ti y a mí nos toca es, en este tiempo, vivir como si fuera nuestro último día en la tierra. Como si el Señor fuera a venir mañana o hoy mismo. Y qué bueno sería que cuando el Señor venga nos halle no durmiendo, no despistado, no viendo Netflix, que no digo que esté mal tampoco, pero sino sirviéndole, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos llamó a hacer, velando, orando, cuidando y diciendo, escucha esto, y esto es lo que yo anhelo en mi corazón que tú le digas, Maranata, Maranata. Cuando tú te levantes por la mañana puedas decir, Maranata, ven pronto, Señor. Que si hoy no viene y viene mañana, mañana, Maranata, Señor. Cada día como si fuera el último día de mi vida. Pero no con el miedo de decir, ay, me tengo que despedir de mi familia. Te quiero, mi hijo. No. Diciendo, Señor, que tú me halles haciendo tu voluntad. ¿Sabes lo que veo? Veo muchos cristianos despistados. Veo muchos cristianos esperando que, bueno, ya vendrá el Señor algún día. Bueno, como el Señor retarda su promesa de venir, pues ya me pondré a cuenta cuando tenga 60 años. Hermanos, si el Señor retarda su promesa, es por pura misericordia. Segunda de Pedro nos dice esto, capítulo 3, versículo 9, dice que Él retarda esa promesa para que puedan proceder al arrepentimiento. Para que podamos proceder al arrepentimiento. Es que si el Señor viniera hoy, ¿cómo encontraría tu vida? Pero tiene tanta gracia que dice, no voy a esperar máximo porque dice que entonces ya ninguno sería salvo por la presión, pero está dando oportunidad. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen día para que le digas, Señor, te entrego mi vida. Mira, no te enfoques en tu obra, confía en la gracia, confía en la misericordia, en que somos salvos por Él. Porque a veces nos miramos y pensamos que tenemos que ser perfectos y no somos perfectos. Pero la palabra dice que estamos revestidos, que estemos en ese continuo arrepentimiento. Que le digamos, Señor, tú conoces mi corazón. Señor, yo quiero velar, yo quiero cuidar mi vida. Yo quiero que cuando tú vengas me halles y me encuentres haciendo tu voluntad. Pero vivimos un tiempo donde estamos despistados. Y hermanos, si el Señor viniera esta noche, esta pregunta se hacía cuando era chico, ¿te acuerdas? Si el Señor viniera esta noche, ¿cómo te encontraría?
Y hay una frase que es muy importante, que me gusta, que dice: ponte a cuentas con el Señor. Pero ponerme a cuentas no es solamente decir: Señor, te pido perdón por mis pecados y mañana sigo haciendo lo que me da la gana. No, ponerme a cuentas significa caminar en la fe, caminar en la palabra, caminar glorificando su nombre. Y aquel que camina en el Señor, aquel que ama al Señor, aquel que tiene comunión con el Señor, lo que sale de su boca es: Maranata, Maranata. Sí, claro, hay cosas que nos pueden dar tristeza, pero Maranata, ven Señor, porque la vida eterna no se compara con esta vida, porque lo que tú has prometido no se compara con lo que estamos viviendo. Y si tú lees la Biblia, las cartas de Pedro, de Juan, de Pablo, todo el rato hablan de una venida inminente, de que Jesús viene ya, de que estemos listos, de que velemos, de que cuidemos nuestra vida, de que nos enfoquemos en esa vida eterna. Que no significa dejar de trabajar, ni significa dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero significa enfocarnos y saber que su venida está cerca. Y te voy a decir una cosa: su venida está cerca. Está más cerca que ayer. Y está más cerca que antes de ayer. Cada vez queda menos. Yo no tengo el reloj del Señor, pero cada día que pasa es un día menos. Pero sí, ten claro que el Señor viene. Ponte de pie, vamos a orar. Y yo me gustaría, de verdad, que si tú no le has entregado tu vida a Jesús, que si tú necesitas reconciliarte con el Señor, que tomes esta palabra en serio. No la tomes como, bueno, ¿qué más da? Tómalo en serio, porque la palabra es seria. Tómalo en serio, porque los tiempos se van a ir cortando, los tiempos se van a poner difíciles. Y no somos perfectos, pero nos agarramos a su misericordia. Voy a pedir que no te distraigas, que puedas cerrar tus ojos y habla con el Señor. Toma un momento para hablar con el Señor. Amado Dios, cada vida de las que hay hoy aquí, cada corazón, tú lo conoces, Señor. Delante de ti, Señor, no tenemos excusa. Delante de ti, Señor, no podemos mentir. Tú nos conoces. Tú conoces nuestras imperfecciones. Tú conoces, Señor, el amor que te tenemos. Tú conoces el temor que hay en nosotros, Señor. Tú conoces, Señor, las cosas que hemos dejado por causa de tu nombre. Tú nos conoces, Señor. Y yo oro para que en este día, Señor, no haya un pensamiento, una inquietud de temor, Dios, de que si tú vienes, como que nosotros nos quedáramos, Señor. Sino que en nosotros haya una expectativa, Señor, un anhelo, un deseo, Señor, que arda en nuestros corazones porque tú vuelvas, porque tú quites la maldad, el pecado, Señor, que como decía Pablo, a veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero tú vendrás y transformarás nuestras vidas, Señor, en un cuerpo glorificado. Y estaremos contigo eternamente y para siempre, Señor. No somos perfectos, Señor, pero pon en nosotros el temor, el temblor de agradarte, Señor. El anhelo ferviente de hacer tu voluntad, no mañana ni dentro de un mes, sino hoy, Señor. Pon en nosotros el sentido de urgencia, Señor, por predicar el Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese fuego, Señor, por tus cosas.
Quita las distracciones, Señor. Quita la apatía. Quita la pereza. Quita el pecado, Señor, de nuestras vidas. Y haznos ser hijos tuyos que caminan en la luz, para que no seamos sorprendidos, para que velemos, para que cuidemos, Señor. Y si hay personas que no han entregado su vida a ti, que hoy puedan tomar la decisión. Y si hay personas que se alejaron de tu camino, que hoy puedan volverse a ti, Señor. Aunque no sea fácil, aunque haya que tomar decisiones, Señor, vuelvan a ti. Y si hay personas que han estado frías, Señor, a pesar de, se supone, tener un compromiso, que avive, Señor, el fuego, la pasión. Un sentido de urgencia, Señor, un sentido de responsabilidad. No mirar los últimos tiempos con miedo, sino mirarlo con expectativa. Porque Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de gozo. Es un libro de gozo, es un libro de expectativa. Porque el Cordero ha vencido. Y un día disfrutaremos de esa boda en su presencia. Porque Él ya venció en la cruz. Y Él vive, Él vive, Él vive. Y pronto está su venida. Maranata, 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 ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Y Maranata, ahora ven. Maranata. Decláralo con tu corazón, con tu anhelo. Maranata. Ahora ven. Yo te amo, yo te quiero más que todo, más que al mundo. Vuelve por mí, vuelve por mí, vuelve por mí. Yo te amo, yo te quiero más que todo, más que al mundo. Vuelve por mí. Vuelve por mí, vuelve por mí, Maranata. Levanta tus manos y adórale, adórale a Él. Dile Maranata, 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 ahora ven. Maranata, ahora ven, Maranata. Maranata, ahora ven.